Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer la actividad número 3, que es hacer una presentación digital sobre el tema de migración dentro de la materia de migración y desarrollo humano en el tercer cuatrimestre del doctorado en desarrollo humano a cargo de la Universidad IEXPRO como catedrática y guía la doctora Araceli Pedrosa Serrano y su alumno y servidor José María Campero Valle. Bueno, para poder hablar de migración, primero vamos a definir la palabra migración, que es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. El origen de la migración pues es desde las épocas prehispánicas o prehistóricas, ¿no? El ser humano por naturaleza no ha sido sedentario, sino es nómada, se traslada de un lugar a otro por diferentes circunstancias como son clima, comida y las actividades laborales que podía realizar. ¿Cuáles son las causas que constituyen este fenómeno demográfico? Las causas son sumamente complejas, ¿no? Y hay causas diversas y muy difíciles de delimitar, en especial porque debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener. Por lo tanto, existen dos variantes que son principales para los factores culturales, como lo hemos venido viendo a lo largo de todo el doctorado, ¿no? Una de las principales palabras es lo que denominamos globalización, o dicho por dos autores, los fenómenos de las globalizaciones o múltiples globalizaciones que se dan en diferentes lugares y diferentes sitios, ¿no? O tiempos. Mientras que hablando de migración, pues es el factor de una cultura nueva en otro país o ir disolviendo, por decirlo de alguna manera, muchos factores o entrelazando lo que va a ser la cultura. Entonces, ¿cuáles son las causas y consecuencias que nos genera la migración? Son ¿Cuáles son las causas? Son todas aquellas razones que llevan a la persona a desplazarse de un lugar de residencia de origen al otro de destino, lo que hace una mudanza tanto del individuo como de una colectividad. La migración humana se puede observar como un fenómeno visto desde dos puntos de vista, la inmigración y la emigración, que vamos a ver a continuación, ¿no? La inmigración es el proceso por el cual un individuo o grupo llega a un país diferente a su lugar de origen, mientras que la emigración es referida a la salida de su país de origen para quedarse en otra ciudad, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causas principales? La principal causa del proceso migratorio va a ser la pobreza económica, ¿sí? El ir en busca de mejores oportunidades, tanto laborales como familiares, ¿no? Los conflictos políticos, las guerras que surgen en algunos países, las faltas de oportunidades de empleo y en algunas circunstancias por razones académicas, culturales y familiares, que son las menos probables, ¿no? Normalmente, o la causa más fuerte para que se dé este proceso se llama pobreza económica, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que nos lleva esta situación? El envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque las personas que van a vivir este proceso de migración van a ser personas jóvenes y en periodos reproductivos, en donde se van, y las personas que quedan en ese lugar van a ser las personas mayores o probablemente niños, que ahorita ya existe la migración infantil, que es otro proceso que vamos a ver ahorita. El crecimiento económico del lugar de acogida. ¿Por qué? Porque el inmigrante siempre va a ser una persona o la mano de obra barata, ¿no? Entonces estos países que lo acogen siempre tienen un crecimiento económico. El enriquecimiento o amenaza cultural en un lugar de llegada. Bueno, esto es un proceso en donde se puede ver como un enriquecimiento cultural o la destrucción de la identidad cultural individual de los individuos, ¿no? Porque es una mezcla. Surge la palabra xenofobia, que es el rechazo al extranjero que está extendida en muchas sociedades, dependiendo del punto de vista desde el cual se decida apreciar la llegada de inmigrantes, ya que por un lado se encuentra un enriquecimiento cultural o puede ser una amenaza como tal, ¿no?
Como ya se mencionó, una de las causas fundamentales o la principal es el problema económico para que las personas acudan o se tengan que trasladar de un lugar a otro o de un país a otro o simple y sencillamente de su lugar de origen a otro, ¿no? Para mejorar su nivel de vida o con la intención de mejorar su nivel de vida, ¿no? En cuestiones familiares, ¿por qué? Pues porque se va una persona que pues, puede ser el sustento por motivos económicos para mejorar la situación de su familia que se queda en su lugar de origen. Culturales, pues esto es muy poco, ¿no? Es una persona que quiera cambiar su lugar de residencia debido a que en otro lugar pues es una ciudad más avanzada y tiene mayores aspectos para enriquecerse culturalmente, económica y crecer, ¿no? Como persona. Política, pues van a ser los exiliados políticos por problemas dentro de una sociedad de leyes, ¿no? Actualmente existe un fenómeno que se llama migración infantil. Anteriormente, pues las personas que sufrían el proceso de migración eran personas adultas, ¿no? En una etapa reproductiva económica y de toda índole. Actualmente se observa mucho la migración infantil. ¿Por qué? Porque las personas o los papás de estos niños que se fueron al extranjero los quieren tener cerca o quieren simplemente que tengan mejores este, expectativas de vida. Sin embargo, pues las escenas de la migración infantil son trágicas, ¿no? Existen diferentes tipos de migración, como es la temporal, la permanente, forzada, voluntaria, interna e internacional. Este proceso de migración depende del lugar de origen. La emigración, que como ya mencionamos, es la salida de una o varias personas, el lugar de origen y el proceso de inmigración, que es que una persona llega a otro lugar de origen. Y si en dado caso en alguna de estos tipos de migración, esta persona refiere retornar, como es en la migración temporal. Ahora, las clases de migraciones según el tiempo, pues migración temporal es cuando una persona decide trasladarse de un lugar a otro, pero con la idea de después o en un tiempo regresar a su lugar de origen, mientras que la permanente, la persona se traslada de un lugar a otro, pero con la idea de permanecer o de estar en ese lugar de por vida. Según su carácter, forzada, pues el migrante es trasladado contra su voluntad y voluntaria, pues la persona cambia su lugar de residencia por mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son las consecuencias? La migración tiene consecuencias directas e indirectas, tanto en las áreas de inmigración como de emigración, y tiene efectos tanto positivos como negativos. ¿Cuáles son las causas para el lugar de emigración? ¿Sí? Consecuencias positivas: el rejuvenecimiento de la población. La población se hace más dispuesta a cambios sociales, culturales, técnicos. Aporte de capital y mano de obra, aporte de nuevas técnicas, innovación tecnológica. Llegan personas ya preparadas en las cuales no hubo necesidad de invertirles para tener esa preparación, y aumenta la diversidad cultural, por lo que el país comienza a tener acceso a manifestaciones culturales nuevas, como es arquitectura, arte, nuevas tecnologías, y sobre todo existe lo que es el aumento del consumo. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Pues puede existir un desequilibrio en cuanto a la población en estructura, en edad y sexo. Se introducen diversidad de políticas, lenguas, religiones, llegando a formarse grupos completamente segregados y marginales. Perjudica la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los migrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local. Aumenta las necesidades del servicio, sobre todo en la asistencia de salud y educativos. Aumenta la importancia de productos de los lugares de procedencia de los inmigrantes y las remesas de dinero hacia los lugares de procedencia de los inmigrantes. Existe un fenómeno no nuevo, se podría decir, pero sí contemporáneo, que es la migración internacional, en donde constituye históricamente la población se mueve completa, ¿no? O se mueve un volumen de personas para cambiar su residencia y obliga a una delimitación temporal.
La migración internacional no es más que el cambio de las personas normalmente en mayor número y entre los 20 y 34 años de edad, que deciden trasladarse de su lugar de origen a otro país o continente, ¿no? La migración mexicana externa. Los mexicanos, pues el lugar número uno a donde se va este proceso de migración, pues es a los Estados Unidos, que es nuestro país vecino, ¿no? Al, al país de Norteamérica, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes aspectos que se van a venir viendo. Normalmente pues el aporte económico para Estados Unidos pues es notable, ¿no? Porque el mexicano llega a ser la base económica de este país, en donde se vuelve la mano de obra barata para que este país crezca. Sin embargo, también tenemos el otro lado, ¿no? En donde pues en nuestro país se reciben las remesas de estas personas que están en otro país. La migración interna en México pues se da de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿no? Donde la persona va en busca de, de mejores oportunidades de estudio, de educación, de empleos, ¿sí? Actualmente también se vive lo que es el proceso de migración interna de ciudades urbanas a urbanas, ¿no? En donde la persona busca una mejor ciudad o una mejor calidad de vida para vivir. La población fundamental, la migración fundamental es de los lugares rurales a los urbanos. Actualmente se considera que la migración de ciudades urbanas a urbanas pues es un factor importante durante el proceso de migración interna de nuestro país. La migración interna pues se da generalmente, hay desigualdades regionales que existen dentro del país, por lo tanto las personas buscan el traslado de un lugar a otro para mejorar sus oportunidades. La migración en México. México puede ser un excelente destino para emigrar actualmente, y es por las consecuencias de que somos el país fronterizo, ¿no? Donde se busca empleo, porque existe el empleo, pero no en la cantidad para todas las personas. La superación académica, porque tenemos universidades buenas y grandes, contra su voluntad, porque pues pueden tener diferentes factores, por actos delictivos, prisioneros y los indigentes, que son causas. Ahora existe un nuevo factor, que es la migración indígena, ¿no? En donde el originario o nuestros indígenas se tienen que emigrar de sus pueblos a una ciudad, ¿no? Principalmente son originarios de estados sureños, como va a ser nuestro Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en donde hay condiciones de pobreza extrema y ellos tienen que salir a buscar el sustento, ¿no? Y actualmente también se considera que parte de la migración es del estado de Michoacán, en donde están algunas pues personas indígenas que migran todavía a la Ciudad de México. ¿Cuál es el giro económico de los indígenas saliendo de su casa, viviendo este proceso de migración? Pues es dedicarse a la manufacturación o a la realización de productos artesanales para la venta, y esto no tiene un gran aporte económico. Actualmente existe un incremento o una tendencia a causar lástima y pedir limosna. Este es un factor que se está delimitando y que nos da pobreza y delimita el desarrollo humano. No con esto quiere decir que estas personas no deben de salir de su lugar de origen. Sin embargo, deben de salir con una expectativa de qué es lo que van a ir a hacer a otro lado. Porque como se menciona, si el giro del indígena, estar en la Ciudad de México o en una de las grandes ciudades, es vender productos artesanales, esto no va a levantar su estilo de vida, por lo tanto, y esa tendencia que está viviendo nuestro país de las personas indígenas de pedir limosna, en realidad hace que continúe esa pobreza extrema. Ahora, ¿qué pasa con el proceso de migración entre México y Estados Unidos? Nuestra gente es agredida en la frontera, son controlados, pasan de formas completamente peligrosas, son tratados como animales,
y cuál es la agresión hacia nuestra nación, ¿no? México ha sido comparado para Estados Unidos o para Estados Unidos como un país productor de estupefacientes o drogas, ¿no? Entonces, esto causa una visión de delincuencia, ¿no? Entonces nuestra nación es vista como un país que produce narcotraficantes, en donde se ve y se trata de solucionar esto, ¿no? Estos inmigrantes tienen miedo y se encuentran solos, son tratados peor que animales en algunas fronteras. ¿Qué debemos de realizar para mejorar esto? Ponernos en los zapatos de estas personas y ver qué es lo que los motiva a cambiarse de un lugar a otro. Ahora bien, ¿qué hacen nuestros representantes o hicieron nuestros representantes gubernamentales en materia de derecho para poder brindar mejores condiciones a estos inmigrantes? Existen leyes para abolir la migración, mientras tanto existen otras, como van a ser en los derechos humanos, en donde las personas tienen derecho a moverse de un lugar a otro sin ninguna complicación mientras esto exista. Ahora, hay muchos factores que evitan esto. Ahora, ¿qué problemas genera esta migración? La migración lleva a los niños y niñas, adolescentes, a abandono, rebeldía, inseguridad, pocas relaciones interpersonales, pérdida de valores, deserción de la escuela, no tienen una visión de futuro, tienen tendencia al suicidio, trastornos del aprendizaje, son manipulados por otro tipo de persona y principalmente tienen pérdida de valores culturales, tanto en un país como en otro país, porque son exiliados, ¿no? Son personas que de alguna u otra forma no son deseadas en ese país. Sin embargo, son el motor de esos países vecinos. En muchos países la persona o el proceso de migración que llevan estas personas se consideran inferiores y son tratados malos, como personas que llegan a robar o a delinquir en un país que no es así. Hay personas que van directamente por un factor económico donde necesitan un empleo, que tal vez van a hacer una mano de obra barata, pero ellos van a eso porque lo que necesitan es trabajar para darle el sustento a sus familias. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Promover programas de atención psicológica a las familias de los inmigrantes, asesorar a familias y sobre todo pues van a ser estas dos razones, ¿no? Paz y unidad, donde consideremos que pues somos humanos entre todos, ¿no? No podemos dejar a otra persona que muera o cazarlos como animales, porque no se ve el humanismo de esto, ¿no? Entonces, todos somos semejantes, todos podemos ver y hay que diferenciar entre las personas que sí llegan a laborar y a las que llegan a tener perjuicios, ¿no? ¿Cómo se lograría esto? Mejores empleos y mejores políticas que nos ayuden a mejorar diferentes factores. A manera de conclusión, la migración, pese a tener efectos negativos en la sociedad y cambios, tiene su lado bueno para la economía del país, ya que permite sostenerla, porque el dinero que mandan los emigrantes a través de las remesas es el segundo ingreso más importante después del petróleo para nuestro país. Por este motivo, a nuestro país le conviene que sigan existiendo emigrantes, que desde afuera mantengan un dinero circulando y así ayuda a la economía de este país a que no termine por hundirse, pero afecta directamente al núcleo de la sociedad. Entonces esto es un valor o un juego en donde pues existen diferentes factores políticos, económicos, sociales, culturales, por supuesto, en donde se ve inmerso una cantidad de circunstancias buenas y malas, en donde pues ahora sí que todos tienen un diferente punto de vista. El proceso de migración no es malo cuando los emigrantes pues regresan ese dinero, ¿no? Pero qué vida tienen esas personas cuando están de inmigrantes en otro país. Entonces, los derechos humanos deben de sostener y se deben de realizar políticas públicas y políticas económicas que sustenten a estas personas y les den un valor adecuado en el país donde llegan y mantener mejores empleos, mejorar la calidad de vida dentro de nuestro país para que estas personas no tengan la necesidad de irse a otro lado y se mantengan acá.
Entonces, para manera de conclusión, lo que necesitan son mejorar las políticas públicas, ¿sí? Generar empleos, hacer que las personas se sientan bien en su lugar de origen y no tengan por qué salir de él y buscar oportunidades fuera de ese lugar de origen dentro de un país, o fuera de ese país y buscar otro país, o irse a otro continente con tal de mejorar esas condiciones, porque no se puede brindar ese apoyo. Bueno, pues por el momento sería todo. Muchísimas gracias por su atención